Estaba sentada en la terraza de un pequeño café, encajado contra la costa de Barcelona, mirando cómo el sol se derretía en el mar. La brisa ligera de la tarde olía a sal y a promesas de un nuevo día. Los turistas reían, los camareros equilibraban bandejas con destreza y yo revolvía mi café con una cucharilla sin siquiera probarlo. Desde fuera, mi vida parecía casi perfecta. A mis 36 años tenía todo lo que se consideraba un símbolo de éxito. Una carrera en el negocio editorial, un matrimonio estable, dos hijos que me amaban incondicionalmente, pero en lo más profundo de mi ser sentía un vacío extraño, como si estuviera viviendo una vida que no era la mía, como si alguien más tomara decisiones por mí, escribiera un guión en el que yo solo interpretaba el papel de la esposa perfecta, la madre ejemplar, la profesional impecable. Saqué mi teléfono y comencé a deslizar el dedo por las noticias sin prestarles atención, tratando de silenciar esa voz interior que me gritaba que algo no estaba bien. De repente sonó una llamada. El número era desconocido. Podría haberlo ignorado, pero algo me obligó a presionar el botón verde. Lucía. La voz al otro lado de la línea era ronca, casi irreconocible. Soy tu padre. Me quedé paralizada. No me había llamado en años. Tenemos que hablar, añadió tras una breve pausa. El sonido sordo de las olas rompiendo contra la orilla, las risas de la gente a mi alrededor. Todo se volvió lejano, casi irreal. ¿Qué ha pasado? Pregunté, sintiendo un presentimiento primitivo despertarse en mi interior. Tu madre y yo teníamos un secreto. Suspiró pesadamente. Tienes un hermano. Sentí como la cucharilla se me resbalaba de los dedos y caía con un golpe seco sobre el platillo. ¿Qué? El mundo a mi alrededor pareció tambalearse, como si estuviera en un barco a la deriva en medio de una tormenta. Me quedé sentada, aferrando el teléfono con tanta fuerza que mis dedos palidecieron. Mi padre guardaba silencio al otro lado de la línea, dándome tiempo para asimilar sus palabras. ¿Tengo un hermano? Repetí, como si esperara que él se corrigiera, que dijera que todo era un error, una broma de mal gusto. Sí, Lucía. Se llama Marcos. Es mi hijo. Vaciló como si buscara las palabras adecuadas. Con otra mujer. Sentí como un abismo se abría dentro de mí, como si de repente el suelo bajo mis pies desapareciera. ¿Por qué me lo dices ahora? Un silencio largo. Solo su respiración pesada en la línea. Porque ha llegado el momento. He callado demasiado tiempo, me he escondido de la verdad. Su voz sonaba apagada, casi asustada. Quiero que os conozcáis. No supe qué responder. Este hombre que una vez fue mi mundo, nos había dejado tras el divorcio. Se había mudado a Sevilla y prácticamente había desaparecido de mi vida. Y ahora, después de tantos años de silencio, me llamaba para decirme que tenía un hermano. Lucía, sé que estás enfadada, dijo él como si pudiera leer mis pensamientos. Pero tienes derecho a conocer la verdad. ¿Cómo sé que esto no es solo otra de tus ilusiones? No pude evitar que mi voz sonara sarcástica. Vamos a tener una cena familiar, la próxima semana, en Granada. Tomé aire profundamente, intentando recuperar el control. ¿De verdad crees que simplemente iré allí y haré como si todo estuviera bien? No. Su voz bajó de tono, volviéndose casi un susurro. Pero espero que vengas. No respondí. Por favor, Lucía, insistió él con una súplica apenas perceptible. Es importante. Colgué antes de poder decir algo. El café a mi alrededor seguía igual. La gente conversaba, reía, bebía sus cafés. Pero ahora sentía como si entre ellos y yo hubiera una barrera invisible. Hermano. Esa palabra daba vueltas en mi cabeza, mezclándose con el sabor amargo del pasado. No sabía qué hacer, pero algo dentro de mí me decía que este secreto lo cambiaría todo. Durante todo el camino a Granada intenté convencerme de que lo hacía solo por la verdad. No por mi padre, no por una idea fantasiosa de familia, sino para poner las cosas en su sitio. Porque, ¿cómo reaccionar de otro modo? Descubrir que tienes un hermano después de 36 años de vida no es solo una sorpresa, es un terremoto que sacude todo lo que creías estable. El tren me dejó en la ciudad al atardecer.
Granada me recibió con la cálida luz dorada de las farolas y el lejano repicar de las campanas de la iglesia. El aire estaba impregnado del aroma de los naranjos y de especias, pero dentro de mí solo había frío. Me detuve frente a la gran casa de estilo morisco donde me esperaba la nueva familia de mi padre. Tomé aire profundamente y llamé al timbre. Me abrió una mujer de mediana edad con ojos castaños amables. Mi madrastra, Rosa. Lucía, sonrió y me hizo pasar. Su voz era cálida, pero no podía evitar sentirme como una extraña en esta casa. En el amplio salón, con altos techos de madera tallada, estaba mi padre, un poco más encorvado, con el cabello más canoso de lo que recordaba. Parecía mayor, como si la vida hubiera pesado sobre él más de lo que yo podía imaginar. Y a su lado, él, Marcos, alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro cayéndole sobre la frente y unos penetrantes ojos verdes. No era como lo había imaginado. Esperaba que se pareciera a nuestro padre, a mí, a alguien familiar. Pero había algo en él que era diferente, extraño y al mismo tiempo inexplicablemente cercano. Nuestras miradas se encontraron. Quise decir algo, una broma, una pregunta, cualquier cosa para romper la tensión que flotaba en el aire. Pero mi lengua parecía pegada al paladar. Lucía, este es Marcos, dijo mi padre, como si yo no hubiera entendido ya quién era. Hola. Su voz era grave, un poco áspera, pero tranquila. Hola, respondí, sintiendo cómo mi mano se volvía húmeda cuando la estrechó. Su piel estaba caliente, y el contacto me recorrió como una descarga eléctrica. Durante la cena, todos intentaron actuar con naturalidad. Mi padre contaba anécdotas, Rosa mantenía la conversación fluida, pero yo apenas los escuchaba. Intentaba entender qué era lo que me inquietaba tanto. Cada movimiento de Marcos, cada uno de sus gestos, me resultaban dolorosamente familiares, como si ya lo hubiera visto antes, como si de algún modo formara parte de mi vida sin que yo lo supiera. ¿A qué te dedicas, Lucía? Preguntó en un momento en el que la conversación había caído en un incómodo silencio. Editoriales, libros, revistas, algo de trabajo de edición. Sonreí con discreción. Libros, repitió, mirándome con una intensidad que me hizo sentir descubierta. Vives en mundos imaginarios. No lo dijo como una pregunta, sino como una afirmación. Y, por alguna razón, me tocó más de lo que debería. ¿Y tú? Pregunté para desviar la atención. Arquitecto. Oh, asentí. Sonrió, inclinando la cabeza ligeramente, estudiando mi reacción. Así que tú creas mundos reales. Comenté, imitando su tono. Tal vez. O solo construyo la ilusión de estabilidad. No supe por qué, pero esas palabras me hicieron contener la respiración. La cena se hizo eterna. Hablamos de todo y de nada. De la infancia que no compartimos, de las vidas que habían corrido en paralelo sin cruzarse, hasta este momento. Pero dentro de mí, una sensación extraña seguía creciendo. Y cuando me acosté esa noche en la habitación de huéspedes, solo había una cosa que sabía con certeza. Este hombre, mi hermano, no me dejaría indiferente. Y eso era peligroso. Después de aquella cena volví a Barcelona, pero Granada no me soltaba. Se había quedado conmigo en sus callejones impregnados de jazmín, en el eco de la voz de Marcos, en sus miradas que sentía incluso cuando cerraba los ojos. Intenté no pensar en ello. Trabajé más de lo habitual. Me refugié en manuscritos, reuniones, en la rutina de mis hijos, pero incluso en la cotidianidad, él seguía ahí, como si su presencia se hubiera incrustado en mi conciencia. No se lo conté a nadie. Hasta que una noche me vi obligada a hablar con Carmen. Tenemos que vernos, le dije cuando contestó el teléfono. Eso suena a que otra vez te has metido en problemas. Su sonrisa se notaba en su voz. No tienes ni idea. ¿Va Rosa en 20 minutos? Ya voy. Carmen estaba en la mesa del rincón, recostada contra la pared, con una copa de vino en la mano. Cuando entré, levantó la cabeza y me miró con atención. Vaya. Esa es la cara de alguien a quien las cosas se le han ido de las manos. Me senté frente a ella, me quité el abrigo mojado, me pasé el pelo hacia un lado. No sé cómo explicarlo. Empieza desde el principio. Empujó una copa hacia mí sin apartar la mirada. Respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Recuerdas que te conté sobre la llamada de mi padre?
¿Sobre tu hermano? Sí, lo conocí. ¿Y? Apreté la copa entre las manos. No es como lo imaginaba. No se parece en nada a nuestro padre. No se parece a mí. Y, al mismo tiempo, Carmen me observaba sin interrumpir. Apenas nos conocemos, pero hay algo que nos mantiene en este contacto constante. Es una sensación extraña, como si nos conociéramos de toda la vida y, a la vez, fuéramos completos desconocidos. Carmen bebió un sorbo de vino, meditando mis palabras. Eso es normal, Lucía. Un choque emocional. Mordí mi labio, observando sus manos descansando tranquilamente sobre la mesa. ¿Y si no es solo un choque? Se quedó en silencio. ¿Qué quieres decir? Bajé la mirada. No lo sé, respondí con sinceridad. Afuera la lluvia golpeaba con más fuerza. Carmen apoyó su mano sobre la mía, un contacto ligero que me hizo mirarla. Escucha, Lucía, tienes demasiado sobre tus hombros ahora. ¿Descubrir algo así sobre tu familia, tu matrimonio, tus hijos? Te conozco, no eres de las que se dejan llevar por las emociones fácilmente. Eso pensaba yo también. Sonreí con amargura. Se inclinó un poco más hacia mí. No puedes tomar decisiones si ni siquiera entiendes lo que sientes. Da un paso atrás. Piensa. Esto no es algo que vaya a desaparecer por sí solo, pero puedes darte tiempo. La miré fijamente y por un momento me sentí como una niña incapaz de armar un rompecabezas. Tengo miedo de que ya sea demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, susurró. La lluvia seguía golpeando contra la ventana. La gente afuera corría en busca de refugio, pero dentro del bar todo estaba en calma. Suspiré. Necesito aclarar mi mente. Buena decisión. Carmen asintió, soltando mi mano. Pero incluso cuando salí del bar, incluso cuando el viento frío me golpeó en la cara, supe que esta decisión no cambiaría nada. Pasaron varios días. Me sumergí en mi rutina. Despertarme temprano, preparar el desayuno para mis hijos, trabajar hasta tarde, responder correos electrónicos con una rapidez casi mecánica. Pero algo dentro de mí había cambiado. Intenté no pensar en ello, intenté no pensar en él, hasta que recibí un mensaje en el teléfono. Estoy en Barcelona, quiero verte. Marcos. Me quedé inmóvil, observando esas pocas palabras en la pantalla. Parecían dirigidas a otra persona, no a mí. Pero no, esta era mi vida, y aquí estaba, enfrentando una elección que no quería hacer. Podría haber borrado el mensaje, ignorarlo, fingir que nada había pasado, pero mis dedos ya estaban escribiendo una respuesta. ¿Dónde? Nos encontramos tarde en la noche en una librería antigua que permanecía abierta hasta la medianoche. El lugar me sorprendió, pero de alguna manera parecía el adecuado. Entre cientos de historias ajenas era más fácil esconderse de la propia. Marcos ya estaba allí, de pie junto a una estantería, pasando la yema de los dedos sobre la cubierta de un libro viejo. La luz de las lámparas proyectaba sombras sobre su rostro, acentuando sus rasgos. Cuando me vio, sonrió levemente. Hola. Hola. Me quité el abrigo y lo colgué en el respaldo de una silla. No sabía que te gustaban las librerías. No vengo a menudo. Cerró el libro. Pero pensé que a ti te gustaría. Levanté una ceja. ¿O sea que elegiste el lugar pensando en mí? Sonrió. ¿Y por qué no? Por un instante no supe qué responder. Miré los libros en el estante, buscando algo en qué centrarme. ¿Qué estabas leyendo? Nada en particular. Solo viendo qué consideraban otros lo suficientemente importante como para escribirlo. Deslicé la mano por un tomo de cuero desgastado. ¿Y tú? ¿Qué consideras importante? Depende de qué estemos hablando. De lo que realmente tiene valor para ti. Marcos me miró con intensidad. Lo que me hace sentir. Su voz era baja, tranquila, pero algo en ella me hizo tensarme. ¿Y ahora, sientes algo? No apartó la mirada. Sí. Su respuesta quedó suspendida entre nosotros. Debería haber cambiado de tema, hacer como si no entendiera hacia dónde iba la conversación. Pero no lo hice. Yo también. Marcos inclinó la cabeza ligeramente, estudiando mi reacción. ¿Y qué vas a hacer con eso? No lo sabía. Ese era el problema más grande. No sabía cómo detener lo que ya había empezado.
Vi cómo alargaba la mano hacia mí, sin tocarme, pero reduciendo la distancia entre nosotros. Esto está mal, murmuré, sin estar segura de si quería que me escuchara. ¿Quién lo decide? El mundo. Sonrió, apenas perceptiblemente. ¿Y el mundo está aquí? No respondí. Podría haberme ido. Podría haber alejado esa idea de mi mente, obligarme a olvidarla. Pero no lo hice. Y cuando él se inclinó un poco más cerca, no me aparté. Me estaba engañando a mí misma. Después de aquel primer encuentro con Marcos en la librería, pensé que no volveríamos a vernos, que todo quedaría confinado a esa noche, a esas palabras y a ese casi roce que parecía haber alterado algo fundamental en mí. Pero no fue así. Nos vimos de nuevo. Al principio, por casualidad, o al menos eso quise creer. Nos cruzamos en el barrio gótico, él salía de una galería, yo iba a una reunión. Se detuvo, arqueó una ceja sorprendido, y antes de que pudiera pensar en una excusa para seguir caminando, él habló primero. ¿5 minutos para un café? No me negué. Después hubo otras veces. Paseábamos por Barcelona, hablábamos sobre lo que podríamos haber compartido si nuestras vidas no hubieran sido paralelas durante tanto tiempo. Él me contaba de su trabajo, de sus viajes, yo le hablaba de los libros, de cómo las palabras pueden cambiar a las personas. Era seguro, o al menos eso intentaba decirme a mí misma. Pero cuanto más tiempo pasábamos juntos, más notaba ese hilo invisible tensarse entre nosotros. Una vez, mientras estábamos en una biblioteca antigua, él rozó mi muñeca con los dedos al señalar un libro. Apenas fue un segundo, pero supe que no era accidental. Sabía que estaba yendo demasiado lejos, y aún así no me detuve. No hasta que Carmen me miró fijamente desde el otro lado de la mesa en un restaurante cerca del puerto. Te comportas raro, Lucía. Estoy cansada, murmuré, evitando su mirada. No es cansancio, no respondí. ¿Qué está pasando? Giré la servilleta entre mis dedos, sintiendo la tela áspera. He estado viendo mucho a Marcos. Silencio. ¿Y qué sientes? Respiré hondo. No lo sé. Carmen dejó su copa de vino en la mesa con más fuerza de la necesaria. Lucía, hay algo que debes saber. La miré. ¿Qué? Se inclinó un poco hacia mí, su voz baja pero firme. Está casado. El mundo pareció detenerse por un segundo. ¿Qué? Marcos, tiene esposa, se llama Inés. Mi garganta se secó. ¿Cómo lo sabes? Hace unos días me encontré con un conocido que trabaja en un estudio de arquitectura. Mencionó a Marcos, hablaron de un proyecto y de su esposa. Me quedé en silencio. No me dijo nada. ¿Se lo preguntaste? Negué con la cabeza. Carmen suspiró, apoyando los codos en la mesa. Lucía, ¿entiendes lo que estás haciendo? Me pasé una mano por la cara. No lo sé. Ella se inclinó más cerca. Tienes que aclararlo antes de que esto llegue demasiado lejos. Quise decir que no significaba nada, que lo tenía bajo control, pero por primera vez en mucho tiempo ya no estaba segura de eso. Al día siguiente intenté concentrarme en el trabajo, en los manuscritos, en mis hijos. Pero a media tarde mi secretaria llamó a la puerta de mi oficina. Hay una mujer que quiere verte. ¿Quién? Se llama Inés. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. Dile que pase a la sala de reuniones. Esperé un momento antes de entrar. Controlé mi expresión, respiré hondo, y cuando la vi, lo supe de inmediato. Era elegante, segura, de cabello perfectamente recogido, vestida con precisión. Su anillo de matrimonio brillaba en su dedo cuando cruzó los brazos. Lucía. Sonrió, sin calidez. Me senté frente a ella, sosteniendo su mirada. ¿Qué te trae aquí? Inés inclinó la cabeza con un gesto casi condescendiente. Creo que ambas sabemos la respuesta. Si tienes algo que decir, dilo claramente. Su sonrisa se ensanchó apenas un poco. Sé que has estado viéndote con mi esposo. Mi estómago se encogió. Solo hemos hablado. ¿De verdad? Su voz era demasiado tranquila. ¿Qué es lo que quieres, Inés? Ella descruzó los brazos lentamente. Que entiendas que esto no va a quedar en silencio. Inspiré hondo. ¿Tienes pruebas? No las necesito.
Lo he visto todo. No supe qué responder. Ella se levantó, como si esta conversación no fuera más que un trámite en su agenda. Si no se lo dices a tu esposo, lo haré yo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quieres arruinar mi vida? Number 2 lo hiciste sola. Se ajustó la bolsa al hombro. Tienes poco tiempo. Úsalo bien. Y salió. Me quedé sentada allí, inmóvil. Mi vida ya no me pertenecía. La casa estaba en penumbra. No encendí las luces al llegar. Simplemente dejé caer el abrigo sobre una silla y fui a la cocina a servirme un vaso de agua. Me temblaban las manos. Sobre la mesa estaba mi teléfono. No lo toqué. No revisé si Marcos había escrito o llamado, porque ya sabía la respuesta. Raúl llegó tarde. Escuché el sonido de la cerradura, el tintineo de sus llaves al dejarlas sobre la mesa de la entrada. Los niños ya dormían, y en el apartamento solo reinaba el silencio. Esperé. ¿Aún despierta? Apareció en la puerta del salón, mirándome con un gesto de leve sorpresa. Lo observé. Raúl, mi esposo, el hombre con el que había construido este hogar, con el que tenía una vida estable, segura, y ahora estaba a punto de destruirlo todo. Siéntate. Él frunció el ceño. ¿Qué pasa? Se acercó, dejó su maletín a un lado y se sentó frente a mí. Te escucho. No sabía cómo decirlo. Había ensayado las palabras en mi mente, pero ninguna sonaba bien. Así que simplemente lo solté. Te he engañado. No reaccionó de inmediato. No parpadeó siquiera. Solo me miró, como si estuviera esperando a que me riera y dijera que era una broma. ¿Qué? Entrelacé los dedos sobre la mesa. He tenido un romance. Su labio tembló, como si estuviera procesando la información y al mismo tiempo rechazándola. ¿Con quién? Tragué saliva. Con Marcos. Su rostro cambió. Raúl se puso de pie de un salto y se alejó, llevándose las manos al rostro. Debo haber entendido mal. Number se giró bruscamente. Ese hombre es tu hermano. Asentí con la cabeza. La incredulidad en sus ojos se transformó en algo más oscuro. ¿Desde cuándo? No hace mucho. Pero suficiente para que tuviera que enterarme así. No respondí. Raúl rió, pero sin rastro de humor. Dime que esto es una especie de crisis, un error, un desliz momentáneo. Dime que no significa nada. No pude. Él notó mi silencio. Dios. Se pasó las manos por el pelo, caminando de un lado a otro. Lo siento, Raúl. ¿Lo sientes? ¿Eso es todo? Me miró con una mezcla de furia y algo peor, decepción. ¿Te acostaste con él? Cerré los ojos un segundo. Number. ¿Y eso debería consolarme? El dolor en su voz me atravesó. No quería que esto pasara. Pero pasó. Se quedó en silencio, con la mandíbula tensa. ¿Por qué me lo dices ahora? No podía mentir. Porque me dieron la oportunidad de hacerlo yo misma. Se congeló. ¿Quién? ¿Inés? Su esposa. Raúl rió de nuevo, con esa risa amarga que dolía más que los gritos. Así que también es un hombre casado. Perfecto. Esto no puede ser más retorcido. Volvió a mirarme y por primera vez en todos los años que llevábamos juntos, no vi amor en sus ojos. ¿Y ahora qué? No lo sabía. Se alejó, fue hasta el armario y comenzó a sacar ropa, metiéndola en una maleta con movimientos mecánicos. Raúl, no ahora. Simplemente, no ahora. Zanjó la cremallera con fuerza. ¿A dónde vas? No lo sé, pero no me quedo aquí. Tomó su abrigo. ¿Y los niños? Se detuvo en la puerta sin girarse. Invéntales algo. Tú eres buena contando historias. Y se fue. La puerta se cerró detrás de él. De repente la casa se sintió diferente. Fría. Vacía. No lloré. Simplemente me quedé sentada en la oscuridad, sin saber cómo respirar en esta nueva realidad. No dormí. Por primera vez en mucho tiempo, la noche se sintió interminable. El reloj en la sala marcaba cada segundo con su monótono tic-tac, y yo permanecía acostada en la cama, con los ojos abiertos, mirando al techo. Raúl se había ido. Escuchaba sus palabras en mi cabeza una y otra vez, como un eco imposible de detener. Su voz, rota, cargada de rabia contenida, de una decepción que dolía más que cualquier reproche. ¿Y los niños?
¿Qué les diría a los niños? Me giré de lado, cubriéndome el rostro con las manos. Llamar a Carmen. Ella me escucharía, tal vez me diría algo que me ayudara a aclarar la confusión en mi mente. Pero, ¿qué le diría? He destrozado mi vida. ¿Y ahora qué? Los siguientes 2 días transcurrieron como en un estado de suspensión. Hice todo en piloto automático. Desperté a los niños, los llevé al colegio, contesté correos, asistí a reuniones. Raúl no llamó, yo tampoco. Carmen me escribió un mensaje. ¿Cómo estás? Escribí una respuesta. Todo bien, pero no la envié. Ni siquiera sabía qué significaba bien en este momento. Esa noche me miré al espejo en el baño. No me gustó lo que vi. Mi reflejo me devolvía la imagen de alguien cansada, con los ojos oscuros por la falta de sueño, el cabello revuelto, los labios apretados en una línea tensa. Aparté la vista. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje. Sal al balcón. Mi corazón se detuvo un segundo. Leí las palabras de nuevo. Marcos. Permanecí quieta. Luego, como en trance, caminé hasta la puerta del balcón y la abrí. El aire nocturno era fresco, y la ciudad brillaba con luces doradas en la distancia. Abajo, apoyado contra la farola frente a mi edificio, estaba él. Mi mano se aferró a la barandilla. ¿Qué haces aquí? Mi voz apenas fue un susurro. Él alzó la cabeza. Carmen me lo dijo. Sobre Raúl. Apreté la mandíbula. No tenía por qué decírtelo. De todas formas, lo habría sabido. Nos quedamos en silencio, mirándonos desde la distancia. Hubo un momento, un segundo en el que quise bajar, cruzar la calle, estar frente a él. Pero no lo hice. No necesito consuelo, Marcos. No estoy aquí para eso. Cerré los ojos por un instante y apoyé la frente contra la baranda. ¿Tienes idea de lo que está pasando? Sí. Raúl se fue. Inés lo sabe. Pensé que las cosas no podían empeorar, pero creo que aún pueden. Marcos pasó una mano por su cabello oscuro y miró hacia otro lado, como si intentara encontrar la respuesta en la noche. No sé qué decirte, Lucía. No planeé. Solté una risa amarga. Ninguno de los dos lo planeó. Pero eso no detuvo la ola. Otro silencio. Él dio un paso adelante, acercándose a la acera justo debajo de mi balcón. La luz de la farola iluminó su rostro y vi algo en su expresión que me hizo contener la respiración. No sé qué pasará ahora, dijo con voz baja, pero sí sé que no puedo fingir que no me importa. Mi agarre en la barandilla se hizo más fuerte. ¿No te importa? ¿Y a ti? No respondí. No podía, porque si decía la verdad, sería otro punto de no retorno. Así que simplemente me di la vuelta y entré. Me detuve en seco. ¿Qué? Está en la unidad de cuidados intensivos. Necesitamos que venga lo antes posible. No recuerdo cómo pedí un taxi. Ni siquiera recuerdo el trayecto hasta el hospital. Solo el peso en el pecho. Esa sensación sofocante de que el aire se volvía demasiado espeso para respirar. Cuando entré en urgencias, la recepcionista me miró con una mezcla de compasión y profesionalismo. Marcos Alarcón, dije, tratando de controlar el temblor en mi voz. Ella asintió y señaló un pasillo. Tercer piso. Unidad de cuidados intensivos. Me moví sin pensar, mis pasos resonando en el suelo frío. Cuando encontré a un médico, le pregunté lo primero que me vino a la cabeza. ¿Va a sobrevivir? Él suspiró, con la expresión grave. Es difícil de decir. Sufrió un fuerte impacto al perder el control del coche en la carretera. No llevaba el cinturón de seguridad. Las próximas horas serán cruciales. Me llevé las manos a la boca. ¿Alguien más sabe? Ya informamos a su esposa. Cerré los ojos. Por supuesto, Inés ya lo sabía. Me imaginé a ella llegando al hospital, tomando su mano, esperando junto a él, porque ella sí tenía derecho a estar allí. ¿Y yo? ¿Qué era yo para él? Me dejé caer en una de las sillas del pasillo, con la mirada fija en el suelo. ¿Puedo verlo? El médico dudó un momento antes de asentir. Solo unos minutos, nunca lo había visto así, conectado a tubos, con el rostro pálido y quieto, como si fuera alguien diferente. Me acerqué lentamente y sin pensarlo tomé su mano. Estaba fría. Marcos,
Su respiración era controlada por las máquinas. Su pecho subía y bajaba con una regularidad mecánica. Apreté sus dedos entre los míos. No te atrevas a dejarme. Mi voz fue apenas un susurro. Nunca le había pedido nada antes, pero ahora lo estaba suplicando. No supe cuánto tiempo pasé sentada junto a él. Las enfermeras entraban y salían. Los monitores emitían un pitido constante, pero yo apenas era consciente de lo que ocurría a mi alrededor. Los médicos no me daban respuestas claras. Tenemos que esperar. Las próximas horas son clave. Pero no podían decirme si Marcos iba a despertar. Yo solo seguía allí, sujetando su mano fría, negándome a soltarlo. Entonces, la puerta se abrió. No necesitaba girarme para saber quién era. Inés. Podía reconocer el sonido de sus tacones al golpear el suelo. No me moví, pero ella sí. Caminó lentamente hasta quedar de pie al otro lado de la cama, frente a mí. La miré por primera vez desde aquella conversación en mi oficina. Ya no se veía tan impecable. Su pelo estaba recogido con prisa, su maquillaje casi desaparecido. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos. ¿Qué haces aquí? Su voz era baja, pero cortante. No respondí. Solo bajé la mirada a la mano de Marcos, aún entrelazada con la mía. Inés también lo notó. Suéltalo. Sentí una punzada en el estómago. Inés, dije que lo sueltes. No lo hice. Su boca se curvó en una sonrisa amarga. Vaya ironía, te dije que te mantuvieras alejada, pero parece que solo cuando está inconsciente puedes estar cerca de él sin sentir culpa. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Solté su mano y me puse de pie de inmediato. No tienes derecho a decirme eso. ¿No? Rió con una amargura que no había escuchado antes. Mi marido está en esta cama por ti. Di un paso atrás. Eso no es cierto. Sí lo es, susurró. Su voz temblaba de rabia. Discutimos antes de que saliera de casa. Se subió al coche por tu culpa. Se estrelló por tu culpa. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. No. Sí, Lucía. ¿Valió la pena? ¿Destruir tu matrimonio no fue suficiente? ¿Tenías que destrozar el mío también? No supe qué decir, porque, aunque no fuera mi intención, tenía razón. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una avalancha. Marcos estaba allí, inconsciente, debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Y yo? Yo fui parte de lo que lo llevó hasta allí. No pude sostenerle la mirada. Simplemente me di la vuelta y salí de la habitación. No volví a mirar atrás, porque sabía que no tenía derecho a quedarme. La casa estaba vacía. Entré y cerré la puerta detrás de mí, quedándome de pie en la oscuridad del salón. Antes, este espacio estaba lleno de voces, de risas, de vida. Ahora solo quedaba el eco del silencio. Raúl ya no estaba. Marcos podía que nunca despertara. ¿Y yo? Yo tenía que seguir adelante. Fui a la cocina, abrí el armario y saqué una copa de vino. Pero cuando la coloqué sobre la mesa, no la llené. Me quedé mirándola, como si esperara que me diera respuestas. Por primera vez en mucho tiempo, no quería huir de la realidad. Quería enfrentarla. Tenía 2 hijos que dependían de mí. Tenía un trabajo que todavía formaba parte de mi vida. Había cometido errores grandes, pero aún estaba aquí, y podía decidir qué hacer con lo que quedaba.